Buenos días a todos. Vamos a comenzar la segunda sesión del curso Construyendo Lazos para una comunidad euroasiática pacífica y sostenible desde el conocimiento mutuo. Como ya os dije en la presentación, primero, antes que nada, quiero daros las gracias por la asistencia, quiero daros las gracias por esta magnífica asistencia, por esa confianza que demostráis en mí, por ese respeto que también esto significa y por ese esfuerzo que para todos vosotros significa estos días invernales venir o una cosa así, y también alegrarme por la motivación que mostráis por estos temas. Como ya sabéis y os he contado previamente, la Fundación Euroasiática es una fundación japonesa que intenta promover la paz y la armonía dentro del mundo, sobre todo de la comunidad euroasiática. Si estáis medianamente pendientes de las noticias, los que sean alumnos míos, si no estáis pendientes me soportáis a mí semanalmente hablando de ello, este concepto de Eurasia es cardinal para entender el mundo que viene, lo que está haciendo Vladimir Vladimirovich Putin, lo que está haciendo y diciendo Donald Trump y lo que están haciendo en silencio los chinos. Aquí es fundamental entender todo esto. Fijaos que hay una fundación japonesa dirigida por japoneses, gestionada por coreanos, donde no hay chinos, que se llama Euroasiática, y financia cursos de alta especialización en todas las universidades mundiales, en la que se trata de invitar a prestigiosos profesores nativos con prestigiosos profesores asiáticos y europeos, para crear un diálogo en torno a ese concepto de armonía que es tan inmensamente distinto de nuestro concepto de primacía y de primus inter pares occidental. Bien, no me enrollo más. Después de la presentación de la fundación, paso a presentar al profesor Castor Díaz Barrado. Gracias, Castor, por aceptar mi invitación. Es un honor para nosotros contar con Castor Díaz Barrado, catedrático de Derecho Internacional de la URJC, director del Centro de Estudios de Iberoamérica, ha sido vicerrector de la URJC, decano de su facultad, director del departamento, ha sido decano de la Facultad de la Universidad de Extremadura, profesor de la Universidad de Extremadura, y su línea de investigación son el Derecho de la Integración, Derechos Humanos, Seguridad y Defensa, Minorías y Desarrollo Sostenible. Pero por encima de todo, Castor es un pilar de nuestra universidad, de la Universidad Rey Juan Carlos, y es un pilar en cuanto a las relaciones académicas de España con el mundo latinoamericano, iberoamericano, hispanoamericano, como queramos saberlo, como queramos llamarlo, y hoy nos va a hablar precisamente de eso, de la relación entre la comunidad de naciones iberoamericanas y ese otro abstracto que es la comunidad del Asia-Pacífico. Muchísimas gracias, Castor. Muy bien, buenos días a todos. Solamente unas palabras para expresar en primer lugar mi agradecimiento al profesor Raúl Ramírez, que lo que dice de mí lo dice por amigo, no lo dice por aparte de que lo diga porque también tiene la convicción, pero lo dice también con la convicción del amigo, que eso yo creo que es importante. Él es un excelente profesor de nuestra universidad, que ha abierto muchos caminos, ¿no?, con el mundo de Asia fundamentalmente, y eso pues se lo tiene que agradecer públicamente, y por tanto la palabra, que es un medio, y la palabra en las relaciones internacionales, las lo digo a ustedes, es poder. La palabra es poder en las relaciones internacionales. Pues a través de la palabra yo se lo agradezco también. Muchísimas gracias por invitarme, Raúl. Gracias a Sergio también, que me ha gestionado todas las cuestiones que os digo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Y claro, Raúl, como es buen amigo, me ha hecho una pequeña maldad, no académica, que consiste en poner en relación Iberoamérica y Asia-Pacífico. Claro, eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque primero, y todo esto desde una perspectiva, ahí se ha portado muy bien, desde una perspectiva de las relaciones internacionales, que es como yo lo voy a hacer. Pero claro, poner en relación Iberoamérica y Asia-Pacífico nos exige un gran esfuerzo para saber primero qué entendemos por Iberoamérica, porque Iberoamérica es una realidad muy heterogénea, muy diversa. Ahora diré eso del valor de las palabras. Y si le dicen a usted Asia-Pacífico, pues es una realidad muy heterogénea y muy diversa. Entonces, ¿cómo se pueden poner en relación dos regiones del planeta que son per se muy heterogéneas, muy diversas, y a lo mejor no hay puntos de conexión?
sobre todo teniendo en cuenta que, independientemente de todo y de lo que ha venido sucediendo en los últimos 60, 70 años en la comunidad internacional, quienes priman todavía en las relaciones internacionales son los Estados. Por tanto, ustedes tienen que tener, para ver la cooperación en el ámbito internacional, bueno, ¿colaboran las ONG? Sí, colaboran las ONG. ¿Colaboran las organizaciones internacionales? Sí, colaboran las organizaciones internacionales. ¿Colaboran los individuos? Sí. ¿Y las empresas? Sí. Pero al final está el Estado. Yo ofrecí una película en la que el Rey León es el Estado, ¿no? Los demás son personajes secundarios de esa obra de teatro que representamos en el mundo. Porque si ustedes encienden la televisión a las 2:30, a las 3 de la tarde y ven el telediario, ¿qué es lo primero que les sale? Donald Trump. ¿Y Donald Trump qué es? El presidente de un Estado. ¿No? Y después sale Macron. ¿Y Macron quién es? El presidente de un Estado. ¿Y sale Vladimir Putin? ¿Y quién es Vladimir Putin? El presidente de un Estado. ¿Y dónde creen ustedes que está el poder en las relaciones internacionales? Fundamentalmente en los Estados. Claro que sí que hay organizaciones internacionales, mire, gubernamentales, es decir, la mitad de los Estados. Hay 194 estados en el planeta reconocidos por Naciones Unidas y hay entre 350 y 500 organizaciones internacionales. Muchísimas más organizaciones internacionales que estados. Pero si tuviéramos que hacer un reparto de poder, es muy difícil establecer, ¿no? Porque habría que buscar unos criterios. ¿Quién tiene el poder? Lo tienen fundamentalmente los estados. ¿Por qué lo digo? Porque si yo quiero establecer una relación entre Asia-Pacífico e Iberoamérica, a lo mejor no existen ni siquiera estructuras multilaterales capaces de establecer esa relación. Y lo que tengo que ver es la relación Estado por Estado, bien relaciones bilaterales. ¿Qué relaciones mantiene China con Perú? O con Venezuela. ¿O qué relaciones mantiene Japón con Perú? Que son más estrechas, ¿no? Por tradición. ¿O qué relaciones mantiene Corea con Colombia? Claro, eso sería imposible hacerlo aquí en una ponencia de esta, ¿no? Yo lo que quiero es diseñar, dibujar, trazar de alguna manera el mapa general de esa relación. Y si ustedes me lo permiten, voy a empezar primero explicándole lo que es Iberoamérica y después explicándole lo que es ese Pacífico. Y a partir de ahí intentamos buscar algún punto de conexión si es que lo hay. Pero conociendo los dos elementos de la ecuación, podemos después ya, incluso a través de nuestra reflexión, llegar a algunos resultados, ¿vale? Por tanto, vamos a ver primero lo que es Iberoamérica. ¿Qué entendemos por Iberoamérica? Pues miren ustedes, no es fácil porque ese es un espacio difícil de definir. Claro, ¿cuáles son las palabras que priman ahora en las relaciones internacionales? ¿Puedo escribir aquí, no, Raúl? Sí. Hay 3 palabras con las que nosotros nos movemos. Las palabras ya les digo que son poder, ¿eh? Sí, para que ustedes lo entiendan, por ejemplo. Si yo digo, soy americano, ¿qué piensas? ¿De dónde? Estados Unidos. Estados Unidos se acaba de apropiar de una palabra que no es sola o exclusivamente propia. Claro, un estadounidense es americano, pero no es solo americano. Tan americano un estadounidense como un boliviano, ¿entiendes? O como un argentino, o como un canadiense, ¿no? Y si yo digo, soy norteamericano, ¿qué piensan ustedes de dónde son? De los Estados Unidos. Se acaba de apropiar la política exterior de los Estados Unidos, se acaba de apropiar de la palabra norteamericano. Donald Trump es americano, pero como un boliviano, o como un ecuatoriano, ¿no? O como un beliceño, ¿entiendes? ¿Es norteamericano? Sí, como un mexicano o como un canadiense. ¿Qué es Donald Trump realmente? Pero no, American First. Es decir, no es United States First, es American First. Porque yo me hago de toda América. Y al Golfo de México le voy a cambiar de nombre para ponerle Golfo de América. ¿Por qué? Porque la palabra es poder. Y si tú controlas la palabra, tienes el poder en las relaciones internacionales. Por eso intentamos buscar palabras que nos sirvan para establecerlo. Esto sucede en América, en ese espacio que hemos llamado Iberoamérica, y que tenemos 3 palabras. Básicamente hay muchas palabras para definir ese espacio. Y yo he dicho muchas veces que es un espacio denominado, pero hay 3 que son las más habituales. Una es referirnos a América. ¿América existe? Claro que sí, América existe. América es un continente, es un espacio regional, ¿no?, que está constituido, y aquí es donde entramos ya con el elemento fundamental. Nosotros no vamos a tener en cuenta, por regla general, en las relaciones internacionales, los elementos sociológicos, antropológicos, de identidad, que lo podemos tener también, y después voy a hablar de la identidad, pero no de la identidad de las personas,
sino la identidad de los estados. Nosotros vamos a hablar de estados, ¿no? Entonces, si yo vivo a América, no sé, yo tengo aquí una gafa de relaciones internacionales. ¿Ustedes no tienen gafas de relaciones internacionales? ¿No? Cómprense esto de una gafa muy sencilla, la pueden abrir ahí en una para la farmacia también un poquito más cara, pero bueno, se compran ustedes una gafa de relaciones internacionales y yo vivo a América, vivo a América, ya, en este sobre el mundo se ve diferente. Estas otras cosas, que ya no es lo mismo. Y yo digo, ¿cuántos estados hay en América? ¿América cómo está configurada? ¿Existe? Sí. ¿Cuántos estados hay en América? Más o menos. Más de 20. Más de 20. ¿Más cuántos? Más de 40. Menos de 40. 47. Y menos 2. 35. 35. Si ustedes pues, son contables, América es un espacio además perfectamente delimitable. Podemos delimitarlo, sabemos los estados que son americanos. Bolivia es americano, Argentina es americano, Estados Unidos es americano, Canadá es americano, México es americano, Santa Lucía es americano, ¿sí? San Cristóbal de Nieves es americano, Surinam es americano. No, está ahí. Sí, Surinam, la antigua Guayana holandesa, la que está al lado de la Guyana inglesa, de Guyana. Bueno, perfectamente delimitable, a diferencia de Europa, Europa no es perfectamente delimitable. Europa podemos saber si España es Europa, sí. Francia es Europa, sí. Alemania es Europa, sí. Rumanía es Europa, sí. Y yo digo a ustedes, ¿y Rusia es Europa? Lo que ha hecho es muy bueno. Sí, ¿no? Y si digo Turquía es Europa, depende de lo que pregunte. Miren, si yo pregunto a los alemanes, a mis alumnos alemanes, yo no digo alumnos alemanes, los franceses, le pregunto a los alemanes, ¿Turquía es Europa? ¿Qué contestarían los alemanes? ¿Bien? Y si le pregunto a los franceses, ¿qué dirían los franceses? ¿Turquía es Europa? No, monsieur, no, monsieur, no. Por la tradición, por el enfrentamiento, por la cuestión armenia, por muchas cuestiones. Si le pregunto a los españoles, ¿qué dicen los españoles? Me da igual. ¿Por qué les da igual a los españoles? Porque de tanto están ya muy lejos. Porque no tenemos referencias históricas. ¿Entienden? Bueno, en definitiva. Lo que les quiero decir es que hay una palabra importante que tengan ustedes en cuenta. No la pierdan en perspectiva cuando vamos a hablar de Iberoamérica, pero no pierdan ustedes la perspectiva de América. América es un espacio perfectamente delimitable, un continente, ¿no? En la que agrupa a 35 estados. Y cuando digo estados, ustedes siempre, ¿me entienden? Estados soberanos independientes. Argentina es estado, México es estado, Puerto Rico es estado. Puerto Rico es estado. Pero Mickey Martin, Cacamoyén, todo es estado. No es un estado soberano. Acuérdense, cuidado las palabras, que ya todas las palabras son poder y son perfectas. Y tenemos que emplear perfectamente la palabra, cuando estamos en estos entornos académicos, para saber lo que queremos decir. Porque nos puede cambiar la situación radicalmente. Puerto Rico es un estado. No. Santa Lucía es un estado. Sí. San Cristóbal de Nieves. Y Antigua Barbuda, que pide un estado americano que tenemos en Estados Unidos. Y Antigua Barbuda. Sí, es un estado, ¿no? Y Aruba. No, ¿qué es Aruba? Holandés, claro. Y Guadalupe. Francesa. Y Granada. No, Granada, es un estado, Granada. Sí, es un estado, Granada. Guadalupe no. Guadalupe es una provincia de ultramar francesa. Pero Granada es un estado. No os asusten, no se hagan ustedes desajonados porque digan que no saben esos estados, nunca lo habían escuchado. Pues miren, te voy a poner solamente una pequeña excurso, nada más. Cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral en el año 1983, ¿no? En ese momento yo estaba estudiando las intervenciones militares y resulta que los Estados Unidos invadieron la isla de Granada. El 24 de octubre de 1983 los Estados Unidos y una fuerza de la OECO, Organización de Estados Unidos y tal, invadieron la isla de Granada. Y entonces yo estaba haciendo mi tesis sobre invasiones militares, yo dije para mí, no había internet, entonces claro, debía ir a decir tanta Granada. No, había que ir a una enciclopedia, buscarlo, a una biblioteca, y yo no sabía dónde estaba la isla de Granada. Claro, ya estaba empezando, ¿no? Tenía un disgusto enorme. Entonces me puse a ver la televisión y digo, ay, Dios mío, estoy haciendo una tesis y no sé dónde está la isla de Granada. Y de pronto sale la televisión de la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética, el gran poder de la Unión Soviética. Sale el locutor de la Unión Soviética y para criticar dice, los Estados Unidos acaban de invadir la isla de Granada, la televisión soviética. Y detrás una fotografía de la Alhambra.
No lo sé, no lo sabe la segunda potencia mundial. No pasa nada. No me pasa nada. Bueno, en definitiva, América es un espacio perfectamente estable, no pierdan de vista este concepto que nos va a ser útil ahora en las relaciones con Asia. Porque muchas veces se puede decir las relaciones de América no se lo digo, las relaciones de América no se lo digo. Y dirán ustedes, pero americano todo igual, pues lo mismo iberoamericano todo igual. Segunda palabra, América Latina. ¿Ustedes la han escuchado? América Latina. Es una palabra que ustedes han escuchado. ¿Quién es americano? Todo estado ubicado en América. Es decir, el criterio América, solo América es un criterio básicamente geográfico, no exclusivamente geográfico, pero sí básicamente geográfico. ¿Quién es americano? Americano es todo estado soberano e independiente que está ubicado en territorio de América, del continente americano. ¿Qué lengua habla? Me da igual, porque es un criterio puramente geográfico. ¿Qué cultura tiene? Me da igual, porque es un criterio puramente geográfico. Hombre, si ya me pongo a indagar un poquito lo que es América, pues veré que existen dos almas americanas fundamentalmente. Digamos, un alma americanista, ¿no? Pam, 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 panamericano, no pam, pam, panamericano, sino Panamérica, toda América, concepto de toda América, o un alma, ahora veremos, latinoamericanista, dentro de la propia América. Y esas dos almas se enfrentan, hasta tal punto de que en 1994, en Miami, se reúnen, ¿no?, los jefes de Estado y Gobierno por primera vez en la historia, desde Adán y Eva hasta 1994, no se habían reunido nunca los jefes de Estado y de Gobierno americanos, y le llaman a la cumbre, ¿cómo lo llaman? La cumbre de las Américas. No de América, sino de las Américas, porque hay distintas Américas. Habrán ustedes oír decir Miami, y alguno de ustedes habrá dicho, este hombre no sabe, este profesor no se entera bien. Yo siempre digo Miami, nunca digo Miami. Que solo digo Miami para decir que no digo Miami, que digo Miami. ¿Entiendes? Sí, porque los indios Miami, no los indios Miami. ¿De acuerdo? Porque es donde viene el nombre de esa zona donde se celebró la Copa. América, por tanto, todo estado situado en América. América Latina. En América Latina introducimos ya un elemento geográfico, pero también un elemento histórico-cultural. ¿Vale? Entonces, aquí estamos hablando de 35 estados. Si nos planteamos las relaciones con Asia-Pacífico, nos tenemos que plantear las relaciones de 35 estados. América Latina es un concepto geográfico, pero es un concepto geográfico adornado y completado por un elemento cultural. ¿Quiénes son latinoamericanos? Latinoamericanos son los estados. ¿Estados cómo? ¿Hemos dicho? Muy bien, soberanos independientes. Cuando yo digo estado, ustedes lo escuchan, no que lo digan ya. Soberanos independientes que están situados en América, por tanto es un concepto. España no es latinoamericana, Portugal no es latinoamericana. Después ya veremos si de manera provocadora o no podemos utilizar esas palabras. Eso ya es un elemento político, ¿no? Que hablan una lengua procedente del latín. Siempre vemos eso. Y de ahí les salen ustedes. ¿Saben cuántos estados les salen? ¿Cuántos saldrían? ¿Cuántos saldrían? Sergio, ¿cuántos saldrían? Más o menos. 22. Menos 2. 20. 20 estados. Lo vamos a poner mucho mejor. 19 más 1. Pongan 19 más 1, ahora expliquemos por qué. Tenemos 20 estados que tienen el concepto de Latinoamérica. ¿Qué podemos decir? ¿Latinoamérica, América Latina existe? ¿Hoy está lloviendo o no? A ver qué digo. ¿Cómo estoy? ¿Feliz y contento? ¿Qué quiero decir hoy? ¿Dónde estoy? Yo muchas veces cuando doy una conferencia en América Latina digo, América Latina no existe. Lo primero que digo, se me ponen así ya, son latinoamericanos, se sienten latinoamericanos, se levantan por la mañana diciendo, soy latinoamericano. Yo vi un profesor de Europa y me dice que América Latina no existe. ¿Me entienden ustedes? No es una provocación. Claro que existe América Latina. ¿Cómo no va a existir América Latina si está en el sentimiento, en la identidad? Un colombiano se levanta por la mañana y te dice, soy colombiano. Bueno, si está en Medellín, paisano. Soy colombiano, ¿no? Y después de colombiano, ¿qué es un colombiano? Soy latinoamericano. Y después de latinoamericano, ¿qué es lo tercero que se siente? Americano. Ese es el orden. No se equivoquen ustedes. Y eso se va repitiendo. Un cubano se levanta por la mañana y dice, soy cubano.
Segundo, a lo mejor te dices soy caribeño. Cuidado, porque hay un elemento de identidad ya. Ya lo vemos, América Latina, Caribe, como se ha ido extendiendo ese concepto. Pero bueno, América Latina existe, claro que existe, pero yo ¿por qué digo muchas veces que no existe? Porque es un concepto artificial, no deja de ser un concepto artificial, es un concepto de poder como todos, pero este es sumamente artificial, porque es un concepto del siglo XIX creado por los franceses, por la política exterior francesa, para controlar el territorio de América Latina. Es decir, porque América Latina no es América Latina en sus esencias, es América Ibérica. Nadie dice América Ibérica, más suena cacofónicamente, ¿no? América Ibérica, pero es una América Ibérica, ya lo veremos, ahora se lo voy a mostrar yo a ustedes, ¿no? Como desde el punto de vista de lo histórico-cultural es una América Ibérica, pero los franceses llevan la palabra, claro. Los franceses son ustedes, venden los productos, un vino francés buenísimo, un queso francés buenísimo, ¿no? Los franceses, maravilloso en la presentación, por lo mismo en las relaciones internacionales. En el siglo XIX presentaron un término que caló y que la gente se siente, por tanto nosotros no podemos discutir eso. Eso existe y ya está. Otra cosa es que España y su política exterior lleven a cabo una acción para introducir otros términos, a ver si en términos de poder puede yo controlarlo, ¿no? O tener influencia. Ahora sí que controlar sino tener influencia. Poder blando, ¿no? A través de eso, ¿no? América Latina, sí que son 20 estados. En realidad son estados, porque ¿qué se habla en América Latina? ¿El rumano? No, el rumano no se habla, es una lengua procedente del latín, pero no se habla. ¿Se habla el italiano? No, los argentinos dicen laburo, pero no se habla italiano. ¿Qué lengua se habla? Procedente del latín en América Latina. Español y portugués, efectivamente, español y portugués. Y se habla una tercera, que es un solo estado, habla como lengua oficial el francés. Por tanto, América Latina son 20 estados, si quieren ustedes, muy detallado, 18 más 1 más 1. ¿Me van siguiendo o no? 18 que hablan español, 1 que habla portugués y 1 que habla francés. Claro, el que habla francés son los estados mismos, y el estado más poderoso. Entonces me diría, bueno, 1 habla portugués. Bueno, el que habla portugués es muy poderoso, ¿o no? ¿Es poderoso o no? Brasil, un estado poderoso. No hay que despreciar a ningún estado. Todo estado tiene su soberanía y todo un estado soberano independiente. Pero no es lo mismo que sea un estado poderoso, sea poderoso en términos de relaciones internacionales. Y no, perdónenme, pero tengo que ofrecerles una visión descarnada de la realidad internacional, porque es como es. Después ustedes introducen los valores, que yo sobre todo introduzco, democracia, derechos humanos, todo eso lo introduzco yo también, sin ningún problema. Pero primero que vean cómo es. Claro, el estado que habla francés, no, la Guayana Francesa es Francia, no es Estado. ¿Cómo decimos? ¿Estamos cómo? Soberano independiente. ¿Cómo se llama usted? Iván, ¿sabes? Soberano independiente. Por tanto, la Guayana no me interesa. ¿Cuál interesa? ¿Eh? No, Canadá solo una parte, es el Quebec, habla francés, pero no me refiero al Quebec, eso ya pues aquí lo planteamos. El idioma, digamos, de Canadá es el inglés, pero bueno, el francés y Quebec, los quebecuas hablan francés, ¿no? ¿Cuál? Haití, efectivamente, Haití habla francés. Haití habla francés junto con el creole. El creol, habla el creol. Y Haití habla también el inglés. Desde el terremoto del 2010 se ha entendido mucho también, dicen el inglés. Eso. El 76% de la población haitiana entiende el español, según lo que dice acá. Cuidado, ¿eh? Es decir, diga usted que sí, se habla francés, pero no es una lengua poderosa en el continente americano, no es un país poderoso el que lo habla en el continente americano, con el respeto a la soberanía, por supuesto, de todos los estados, y por tanto estamos hablando de una realidad latinoamericana, hispano-portuguesa, luso-española, ¿entienden o no? Eso es lo que estamos hablando. Pero ahí está el concepto América. A lo mejor, Raúl, si lo podemos haber planteado, América Latina hacia Pacífico. Y si ustedes buscan bibliografía para prepararse una conferencia o para escribir un libro, muchas veces ponen las relaciones entre América Latina y Asia Pacífico. Es decir, nadie estudia las relaciones Iberoamérica-Asia Pacífico. ¿Por qué hemos puesto aquí? Ahora le explicaré por qué. Hemos puesto este nombre. Por razones de poder. También. Porque nosotros también ejercemos el poder. Porque también queremos ejercer el poder en las relaciones internacionales. Porque España también tiene una política exterior. Y cada uno tiene que defender su política exterior. Eso, claro, una política exterior con valores, que son lo que
creo que nos diferencia a nosotros y a otros de otros estados, ¿no? Pero América Latina es un concepto que se ha ido generando, que ha ido produciendo y que ha producido también esfuerzos multilaterales que van a ser muy interesantes en las relaciones con Asia-Pacífico, ¿no? Porque los esquemas de integración latinoamericanos nos pueden servir para las relaciones con Asia-Pacífico. Al final es lo que vamos a estudiar. Llamémoslo americano, latinoamericano o iberoamericano. El concepto ha sufrido una pequeña mutación en los últimos tiempos, porque se ha ampliado el concepto América Latina-Caribe. No es lo mismo, no es lo mismo. América Latina es una realidad y América Latina-Caribe es otra, porque si yo introduzco aquí América Latina-Caribe, ya no me salen 20. ¿Cuántos me salen? ¿Cuántos me saldrían? 33. Fíjense ustedes, es decir, el cambio es cuantitativo, de manera cuantitativa muy importante. Ojo, con cambios cualitativos fundamentales. De esos 33, unos son de tradición latinoamericana y otros son de tradición anglosajona, fundamentalmente anglosajona, ¿no? También holandesa, pero fundamentalmente anglosajonas. Entonces, América Latina, Caribe es un concepto mucho más amplio, es un concepto incluso yo creo de exclusión y no de inclusión. Hay que discutirlo, claro, depende de quién lo diga. Si ahora cierro los ojos y me voy a Caracas, seguramente en Caracas me dirían que no, que mejor América Latina Caribe, porque ellos lo intentaron, bueno, no lo inventaron, pero sí lo promocionaron a partir de la cumbre de Caracas del año 2011. América Latina Caribe son todos los estados americanos menos dos, Estados Unidos y Canadá. Es excluir a Estados Unidos y Canadá del proyecto. Es un proyecto del presidente Hugo Chávez en el año 2011, ¿no? La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Claro, va a tener su importancia en las relaciones con China, en particular con China, en un foro que se llama Foro China-CELAC. ¿Entiendes? Pero quédense por lo menos con el concepto. A mí el concepto no me gusta. No me gusta porque diluye, quita los perfiles a las realidades. Pero bueno, me guste o no me guste, es la realidad y tenemos que aceptarlo. Y ahí está, claro. La eficacia yo creo que va a ser menor. Pero tengan ustedes en cuenta que ahí hay estados de lengua española, estados de lengua portuguesa y estados de lengua inglesa. Incluso Surinam de lengua holandesa. Es decir, ahí tenemos estados muy diversos. Tenemos grandes estados como México, Argentina, ¿no? Venezuela, Colombia, o tenemos pequeños estados muy pequeños, San Cristóbal Nieves, Granadina, San Vicente de Granadina, y islas muy pequeñas. Hay una mezcla muy importante. Porque uno puede ser latinoamericano y caribeño, por ejemplo, uno puede ser latinoamericano caribeño, por ejemplo, latinoamericano caribeño es Haití. Si dígame otro de la parte española, latinoamericano caribeño, Cuba, cerramos los ojos, vamos al malecón de La Habana y seguimos el viaje. ¿Parece a ustedes? ¿Tienen? El mojito para después, ¿eh? No antes de la clase, no. El mojito después de la clase, ¿vale? Vamos. Cuba, por ejemplo. Pero se puede ser caribeño sin ser latinoamericano, por ejemplo. Santa Lucía, o por ejemplo, Trinidad Tobago o Jamaica, ¿no? Y se puede ser, por ejemplo, sí, se puede, por ejemplo, latinoamericano sin ser caribeño, por ejemplo. Dígame un estado que sea latinoamericano, no caribeño. Chile, por ejemplo. No, México sí. México está bañado por el mar Caribe. Y solamente el concepto caribeño es que esté bañado por el mar Caribe, después introducimos algunos, y después hacemos qué. Paula, y después introducimos algunas precisiones políticas. Pero todo estado bañado por el mar Caribe es caribeño. México, toda la Maya, ¿no? La Ribera Maya, todo eso es Cancún. También podemos cerrar los ojos diciendo Cancún, ¿eh? Es decir, eso es caribeño. Pero, por ejemplo, Chile viene de caribeño, lo viene yo, nada, no tiene nada. Argentina es caribeño, nada. Bolivia es caribeño, ¿sí? Bolivia es caribeño. No. ¿Por qué no está bañado por el mar Caribe? ¿Por qué el mar está bañado Bolivia? ¿Por qué el mar está bañado por Bolivia? Por ninguno, efectivamente está reivindicando una salida soberana al mar. La perdió en la guerra del Pacífico contra Chile y Perú. Chile y Perú, se quedó sin mar. Entonces está reivindicando una salida soberana al mar. Bueno, en definitiva,
ustedes tienen ahí estados que pueden ser latinoamericanos y caribeños, Cuba, República Dominicana, Haití, pueden ser no caribeños latinoamericanos o caribeños no latinoamericanos. Por tanto, no son dos realidades idénticas, sino son dos realidades, en su caso, completas. Pero hay que ustedes América Latina, muy importante para ver las relaciones con Asia-Pacífico. Sobre todo, si se tiene en cuenta que América Latina y el Caribe pueden seguir en la misma estela que han seguido en sus relaciones con la Unión Europea. Es decir, las relaciones Unión Europea no son con América. Las relaciones Unión Europea no son con Iberoamérica. Las relaciones Unión Europea son con América Latina y el Caribe. Es decir, las cumbres, desde el año 2013, las cumbres que se celebran son de 60 estados, son cumbres Unión Europea CELAC. Era un espacio que empezó en el año 2000 y se llamaba ALCUE. ALCUE significa A, América Latina, Caribe, CUE, Unión Europea. Por tanto, el esquema que ha seguido Unión Europea, América Latina, es un esquema que a lo mejor nos puede ser útil en el futuro para América Latina, Caribe, Asia-Pacífico. Más complicado, porque claro, mientras que América Latina, a pesar de tener mucha disgregación, mucha fragmentación y cada vez más tiene muchos problemas, Asia-Pacífico todavía es mucho más complicado, muchísimo más, porque el número de estados es diferente y porque los procesos multilaterales de integración o de cooperación apenas existen. Tenemos que tener en cuenta que vamos a actuar en Asia-Pacífico, vamos a actuar sobre el continente donde existen menos organizaciones internacionales, donde se han llevado a cabo menos sistemas institucionales de organización internacional. Porque claro, en Asia-Pacífico no te das cuenta que algunos estados lo son todo, ¿no? Es que China lo es todo, es que India lo es todo, Indonesia lo es. Son estados muy grandes, entonces claro, hay incluso procesos de integración dentro del propio estado y no sus relaciones con otros estados. Pero bueno, si tuviéramos que seguir la vía que ha seguido América Latina en relación con Europa, podríamos América Latina, Caribe, Unión Europea, CELAC, Unión Europea, CELAC, Asia-Pacífico. Se podría seguir. Pues son simplemente iniciativas, propuestas que lanzo, ¿no? Porque, a ver, no hay nada, ya lo veremos, muy poquito. Hay muy poca relación, muy poca cooperación, más allá de la cooperación bilateral. Bueno. Finalmente nos queda el tercer concepto, que es precisamente el que hemos puesto el nombre a esta conferencia. Y el tercer concepto, he dicho yo, Iván, que era Iberoamérica. Muy bien, Iberoamérica. Iberoamérica es una palabra perdedora. Es una palabra perdedora en las relaciones internacionales. Ha perdido la batalla de las palabras. Por ahora. Como diría Hugo Chávez en su momento, por ahora. Por ahora ha perdido la batalla de las palabras. Efectivamente. Iberoamérica ha perdido la batalla. ¿Quién habla de Iberoamérica? Muy pocas personas, en muy pocos foros, en muy pocos espacios. Aquí en España sí. En América Latina, ¿ustedes escuchan la palabra Iberoamérica? Muy poquito, alguno que se le escapa, alguno que escuchó una conferencia mía y lo dice de vez en cuando. Es que cuando un colombiano se levanta por la mañana y dice, soy colombiano, y lo segundo que dice, soy latinoamericano, ¿usted cree que algún colombiano dice por la mañana, me siento iberoamericano? Pues le sienta mal el desayuno. Es decir, no se puede sentir iberoamericano. Muy complicado sentirse iberoamericano en América Latina. Muy complicado. Argentino, puede decirlo alguno más. Algún colombiano también en algunos sectores, pero muchos no dicen. Iberoamérica es una palabra, no es una palabra generalizada. Ahora bien, es una palabra, que se lo ha puesto así aquí, de política exterior española. Iberoamérica es una palabra del Palacio de Santa Cruz. ¿Qué es el Palacio de Santa Cruz? ¿Dónde está el Palacio de Santa Cruz? ¿Estarán ustedes en Madrid, no? ¿Alguna vez o no? ¿No van a Madrid nunca? ¿Sí? ¿Y dónde van a tomar los calamares? ¿Dónde se toman los bocadillos de calamar? ¿Dónde se los toman? La Plaza Mayor. ¿En qué sitio de la Plaza Mayor? A ver, que yo vea por dónde está ahora la Campana, la Ideal también. La Ideal está muy rico. Y Postas. En Postas está muy rico. También hay dos Postas, el antiguo, ¿vale? Ahí está muy rico.
Y cuando ustedes van por allí, aparcan el coche, allí en la plaza, el Jacinto Benavente se llama aquella, sí, ustedes aparcan el coche, ¿no? Y van así hacia la Plaza Mayor, de pronto salen a una plaza y ven allí un palacio, una bandera de España. Ese palacio, ¿qué ministerio está ahí? Asuntos exteriores. Asuntos Exteriores. ¿El palacio cómo se llama? Santa Cruz. Por eso cuando digo yo, esto es una creación de Santa Cruz, ustedes me tienen que entender, porque los franceses cuando dicen esto es una creación de Orsay, entienden perfectamente que el Palais de Orsay es la capital, y los brasileños cuando dicen esto es una creación de Itamaraty, saben que es la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Cuando yo diga Santa Cruz, usted diga, es una cosa de política exterior española, es una creación de política exterior española. Y efectivamente, aunque el término existía, y entonces hay pensadores en los años 20, en el periodo de entreguerras, que hablaban del concepto de Iberoamérica, España intenta recuperar su protagonismo en América Latina, en toda América. Claro, y aquello que ya se llama América Latina, joder, qué difícil es cambiarlo eso. ¿Cómo lo cambiamos ahora? América Ibérica, no me lo compra nadie. Tengo que buscar un concepto que yo pueda incluir a muchos y poner en marcha un proyecto básicamente español, que no sea neocolonial, que no... Perdón, mírenme la doble intención. Que no huela a colonia, pero que yo pueda introducirme, expresar mis valores, mis principios y mis intereses, porque eso es la política exterior, los intereses, en un conjunto de estados. ¿Cuántos estados iberoamericanos? Pues mire usted, si primero tengo que acotar el concepto, ¿qué es Iberoamérica? Iberoamérica es estados soberanos independientes que hablan español y portugués, ya quito el francés, y que están ubicados ¿dónde? No, en Sudamérica no, pues Sudamérica es una parte de América. No, Sudamérica es otro concepto. Sudamérica es un concepto muy interesante. El concepto de Sudamérica es un concepto muy interesante de la ciencia. En América, en toda América, veremos dónde. No sé si me entienden. Sudamérica no, porque más en Norteamérica también hablan español y México es el país que más habla español en el mundo, además. ¿Entiendes? No, Texas, México. México es Norteamérica, no es Centroamérica ni es Sudamérica. Entonces, claro, en América y hago un concepto inclusivo que hablan español en América y en Europa. Y entonces conformo la realidad iberoamericana. De tal manera que cuando un español se levanta por la mañana y dice, soy de Fuenlabrada. ¿No? ¿Qué dice? Soy español. Segundo, soy catalán. Bueno, si eso de catalán, ¿no? Bueno, pues de catalán. Soy español, soy catalán. Y pues dando el salto hacia arriba, una vez que ya hemos pasado español, catalán y de Getafe, damos el salto y nos vamos a Europa. Soy europea. Y después de europeo, Del mundo, claro. pues pasen ustedes por iberoamericano. Soy iberoamericano, ya se lo digo yo, ya usted lo dice y quedan bien, ¿vale? Soy iberoamericano, ya soy ya ciudadano del mundo, ¿vale? Perfecto. Usted me dice, el concepto Iberoamérica es un concepto que se va a ir gestando a finales de los años 90, cuando se produce precisamente la caída del muro de Berlín, cuando se abre un regionalismo abierto, cuando cambia la situación en el panorama internacional. España en ese momento tiene un buen ministro de Asuntos Exteriores, algo están grabando ustedes, ¿no? Sí. Bueno, pues lo voy a decir. Es muy difícil que tengamos buenos ministros de Asuntos Exteriores, por lo menos, que es lo que a mí me afecta, ¿no? Pero en ese momento teníamos un buen ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Que es Francisco Fernández Ordóñez. Y Francisco Fernández Ordóñez empieza a diseñar pues, nuestras relaciones con América, con lo que llamamos nosotros en ese momento América Latina, y le buscamos un concepto que es el concepto de Iberoamérica. 1989, 1990, y empezamos a pensar. Y decimos, bueno, vamos a empezar a perfilar el concepto. Y vamos a ver si ese concepto ahora nos va a servir a nosotros para las relaciones con Asia-Pacífico. A lo mejor no nos sirven esas relaciones con Asia-Pacífico. No tenemos que ir a otro. La verdad es que va a ser difícil. Hombre, si lográramos vender, valga la expresión, el producto Iberoamérica Asia-Pacífico, pues ganancia para la política exterior española. Ganancia. Porque solamente la palabra en sí ya es ganancia para la política exterior española. Solamente decir Iberoamérica y no decir América Latina y el Caribe, ya está ganando España, la política exterior española. ¿Entienden o no? Bueno, y cada uno defiende su política exterior. Yo defiendo la española. Lo hagamos bien, lo hagamos mal o lo hagamos regular. Hay que defender esas posiciones. Pero bueno, utilicen ustedes la palabra.
Iberoamérica, empezamos a perfilarlo. Estados soberanos independientes. Empieza a producirse lo que yo llamé los tiempos de los desgarros. ¿Por qué? Porque el concepto Iberoamérica es un concepto útil, que nos puede ser útil, que es un proyecto, es una iniciativa interesante, pero para poderlo perfilar, a lo mejor se nos pueden producir desgarros importantes. Si yo digo que solo forman parte de Iberoamérica los estados soberanos independientes, Iván, se me cae Puerto Rico. ¿Sí, verdad o no? ¿Y Puerto Rico no es un desgarro? Hombre, claro que es un desgarro para la realidad iberoamericana. Puerto Rico es un territorio donde se habla español. No solamente donde se habla español, sino donde se defiende más el español. Es decir, no hay territorio de todo el mundo que defienda más la lengua española que Puerto Rico. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque de alguna manera se ven amenazados también, ¿no? Son un Estado libre asociado a los Estados Unidos. Las manifestaciones que ha habido de los puertorriqueños han sido siempre por la lengua, siempre por el sistema educativo. Cuando han querido que en el sistema educativo primase el inglés frente al español. Y ellos, sin embargo, lo defienden. Pero eso puede dejarlo. Puerto Rico no va a poder asistir a las cumbres iberoamericanas. Bueno, las cumbres iberoamericanas son esa reunión que hacen todos los iberoamericanos cada 2 años ahora y que hacían cada 1 año. Para que ustedes me entiendan, si alguien se acuerda, que no lo sé, ¿por qué no te callas? ¿Se acuerdan ustedes? Pues esas son las cumbres iberoamericanas. ¿Por qué no te callas? ¿Vale? Esa fue en Chile en el año 2007. La gente todavía se acuerda. En España todavía se acuerda. Y en América Latina también, se acuerdan todavía un poco. Bueno, entonces, empezamos. Primer desgarro, los estados. El estado, Puerto Rico. Segundo, estados que hablen español y portugués. Bueno, ese ha sido el límite que hemos puesto. Claro, ahí se nos produce una interpretación que hable o que tenga como lengua oficial. Ahí tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema. Y tercero, que esté ubicado en América y en Europa. Por tanto, me salen 19 más 2. Es decir, la primera cuenta que yo hago, me salen 19 más 2. Vamos a ver, ¿se acuerdan ustedes de estos 19? Son estos mismos 19. ¿De acuerdo? Estos 19 los puedo dividir en 18 más 1. ¿Se acuerdan ustedes de 18 más 1? Pues estaban aquí los 18 más 1. Es decir, que Iberoamérica y América Latina es lo mismo, ahora veremos, hasta ahora, menos Haití. En definitiva, en términos políticos de relaciones internacionales, América Latina y Iberoamérica es lo mismo, prácticamente lo mismo, es una pequeña. ¿Cuál es la diferencia que nosotros hemos añadido? La inclusión de 2 estados. 2 estados europeos que hablen español y portugués. ¿Qué estados europeos hablan español y o portugués? ¿Lo habla Finlandia? No. ¿Cuáles serían? España y Portugal. Por tanto, son 19 más 2. 18 más 1 más 2. En total, 19 más 2, 21 estados. ¿De acuerdo? Esa es la comunidad que decía Raúl Ramírez. Esa es la comunidad iberoamericana de naciones como queda conformada en 1989, 90, 91 y se va discutiendo. 21 estados. Claro. Los desgarros. Hemos perdido Puerto Rico. Al decir América y Europa, ¿qué hemos perdido? Hemos perdido África. Y hemos perdido Asia. Cuidado con Asia también. Claro, Asia muy poco relevante, pero hay algo, ¿no? ¿Hay algún estado que habla español o portugués en Asia? No, Filipinas no lo habla. Qué pena, no lo habla. Lo podría hablar, pero no lo habla. Las calles se llaman la Avenida Madrid, ¿no? Que eso da gusto, ¿no? Ir allá a Manila y poner Avenida Madrid, ¿no? ¿Cuál sería? Timor del Este o Timor Oriental. Es un estado que habla algunos enclaves, ¿no? Enclaves pueden hablarlo, pero pertenecen a China. Timor Oriental habla portugués, pero todavía el desgarro es mucho mayor en África. Es que en África el desgarro es atronador. Es decir, ¿qué estados hablan español o portugués? ¿Cuál habla español en África? Guinea Ecuatorial. ¿Qué habla portugués? Y ahí es donde está la clave. ¿Qué estados hablan portugués en África? Angola. No, un estado no, un superestado. ¿A ver si me entiende? Un pedazo de estado, en el sentido de poderoso. Angola, Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé Príncipe y Guinea Bissau. ¿No?
5, más 1 de español, 6 estados. Ahí se producen unos desgarros de pérdida. ¿Qué se puede hacer? Bueno, eso como no es objeto de esta conferencia, ya lo veremos. ¿Y cómo se llama usted? Juanjo. ¿Y el Sáhara Occidental? Y ahora entramos, muy bien, perfecto, Juanjo, una pregunta muy interesante. Mira, yo, tanto me interesa a mí eso del Sáhara Occidental, porque claro, yo pertenezco a una época en la que cuando yo era pequeño, nosotros estudiamos la configuración de España, y nos acordábamos de eso tanto, y decía, pues, Villa Cisneros, se decía. Yo decía, ¿dónde estará Villa Cisneros? Nunca lo supe. Santa Isabel, Fernando Poo, Río Muni. Yo tenía un interés, digo, ¿dónde estará eso? Porque yo no sé, Albacete sí me suena. Cáceres, yo soy de Cáceres, ¿no? De Trujillo. Es decir, sí me suena, eso me suena, pero lo otro no. Entonces me fui, Juanjo, y digo, yo tengo que conocer Villa Cisneros. Villa Cisneros es Dakhla. Se llama Dakhla, que significa puerta al desierto, Dakhla. Es una ciudad del Sáhara que está al final del Sáhara. ¿Entiendes? Es decir, eso. La pregunta es, ¿podemos extender este concepto de estados soberanos independientes que hablen el español y el portugués y que estén en África, en Asia, en América, en Europa? Nos planteamos los siguientes supuestos. Primero, Filipinas, como decía usted. Efectivamente, en Filipinas no se habla español. En Filipinas, las élites, pues algunas élites, mantienen el español, pero no se habla español. No hay un tanto por ciento relevante que hable español. Tenemos otros supuestos que son distintos. Primero, tenemos un caso de un Estado europeo soberano e independiente, pequeñito, pero soberano e independiente, y la soberanía da igual, que sea pequeño o grande, la soberanía es soberanía, ¿entiendes? Que habla español, que es Andorra. Andorra. El 99% de la población andorrana habla en español. Dicen que hay uno que no lo habla. Dicen, yo no lo sé, yo no lo he visto, pero dicen que hay uno que no. El 99% de la población andorrana habla español, pero la lengua oficial no es el español, es el catalán. Es decir, ¿qué pasó? Pues que en el año 2004-2005, en Salamanca, en la cumbre de Salamanca, Andorra ingresa en la comunidad. De tal manera que nos ponemos en 21 más 22. Yo en su momento, cuando me pidieron opinión, propuse que había que haberse negociado con Andorra que el español fuera lengua cooficial junto con el catalán, pero no me hicieron caso. Se usted como la política española con los nacionalismos, ¿no? Es decir, yo propuse que el catalán fuese junto con el español fuera junto con el catalán la lengua oficial de Andorra. Pero se aceptaron otras condiciones, que fue, primero, que solamente pueda ir a las cumbres el primer ministro andorrano, no los jefes de Estado. Porque ¿saben ustedes quiénes son los jefes de Estado de Andorra? El obispo de la Seu d'Urgell. Bueno, si va al obispo tampoco pasa nada, ¿no? Porque va al obispo, ¿qué vamos a hacerle? ¿No? Pero no pasaría una catástrofe política. Pero el segundo, ¿quién es? El presidente de la República Francesa. ¿Se imagina usted una cumbre iberoamericana con Macron? No, pues no, eso no es Iberoamérica, eso es otra cosa. Muy bueno el croissant francés, pero no es otra cosa, es otra cosa. Eso ya es otra cosa, ¿vale? Por tanto, es como si va Donald Trump, ¿no? A las cumbres iberoamericanas, pues sería realmente otra cosa. Por tanto, ese criterio está muy bien. Y el segundo, que en la cumbre hablen español o portugués, ¿vale? Eso es lo que son los dos criterios que se fijan. Pero Andorra, sí. Y a partir de ahí, Juanjo le voy contestando. Empezamos a plantearnos situaciones. Belice. ¿Dónde está Belice, Iván? Debajo de, al lado de, debajo de México, al lado de Guatemala. Es una reivindicación, la antigua Honduras británica. ¿Y qué hablan en Belice? El 67% de la población beliceña habla español. El 67% de la población beliceña habla español. Comprenden estos datos, bueno, luego ya son más o ha bajado, pero esto hace un año. Sencillamente habla español. Por tanto, ¿podría Belice entrar en la comunidad? Yo soy partidario de que sí. ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Yo siempre lo digo mismo, poniendo como lengua oficial el español, que es el inglés, y estableciendo programas de iberoamericanidad. Iberoamericanizar Belice, ¿vale? Segundo, República Dominicana, ustedes saben la isla española. Cierren los ojos. ¿Tienen la isla de... Qué bonito también ahora. Malecón de Santo Domingo. ¿Vale? Madre mía. Además, un restaurante allí en la plaza donde está la casa de Colón, de Diego Colón.
Cerramos los ojos, vengámonos allí después. ¿Falta mucho para comer? Bueno, y nos vamos allí, una maravilla. Bueno, República Dominicana, la isla de la Española, la comparte con Haití, ¿no? Yo le he dicho antes que el 70 y tantos % de la población haitiana entiende el español, no lo habla, pero entiende el español. República Dominicana llevó a cabo, por lo menos en la época de Leonel Fernández, una labor muy intensa para que ingresara Haití en la cumbre iberoamericana. Al final no se hizo. No se hizo la lengua, el desconocimiento absoluto de la lengua, absoluto no, el desconocimiento total de la lengua, es decir, hablarlo también, todas estas cosas. Claro, ¿cuántos inmigrantes habrá ahora mismo haitianos en República Dominicana? Dicen que 1 millón, yo creo que puede haber, incluso no lo sé. Digo, esta cifra, aunque estoy grabando, no lo sé. O 2 millones quizás puede haber, ¿no? Personas en situación regular o irregular, no lo sé. Pero bueno, todo esto significa que ahí hay un Estado que en el futuro, que es el único que habla francés ya, ¿no? Que tiene como lengua oficial el francés, pues podría ingresar en la Comunidad Europea. Y nos planteamos también el tema del Sáhara. ¿Y cuál es la situación del Sáhara? Primero, que tiene que ser un Estado soberano independiente. El Sáhara no es un Estado soberano independiente. Siendo prudente, ya que estamos siendo prudentes, lo que podemos decir es que ahora mismo hay una reivindicación de unos que solicitan la independencia del Sáhara y otros que fundamentalmente la posición marroquí que reivindican una autonomía para el Sáhara dentro del territorio marroquí. Unos hablan del Sáhara y otros hablan del Sáhara marroquí. No voy a entrar en ese debate, que si quieren organizamos una sesión y le dedico 1 hora y media a la discusión territorial del Sáhara. Pero la cuestión es, primero, no es un Estado soberano independiente. Segundo, no estaba en América ni en Europa, estaba en África. Por tanto, también se hubieran quedado fuera, como Angola o Mozambique. ¿Entiendes? Y tercero, quedó quizás lo peor para mí, ¿no? Porque lo demás se puede subsanar con el tiempo, ¿no? Que no habla español. Es que el Sáhara no habla español. Infortunadamente, el Sáhara, vamos a ver, no habla español. Ustedes van a Tetuán y se habla español. Ustedes van a Tánger y se habla español. Pero por ejemplo, en Dakhla, yo he estado en Dakhla, en el Avión no he estado, pero en el Avión es posible que se hable más español. Pero en Dakhla, a mí me daba pena ver cómo los carteles los ponían en francés. Y pero claro, han llegado y lo han puesto en francés, ¿no? Las élites marroquíes han puesto en francés los carteles. Y muchos saharauis me decían, bueno, presidente de la región con el que yo estuve hablando hablaba un español perfecto, perfecto, ¿no? Pero claro, me decía, es una pena, ¿no? Por eso nos gustaría mantener el español como lengua. ¿Vale? Bueno, un detalle que aunque lo graben, como yo lo voy diciendo por todos los lados, que sepan ustedes que yo no hablo castellano, ¿eh? Y la gente dice, ¿qué es castellano? Yo nunca utilizo la palabra castellano, porque yo no hablo castellano, soy un tío de Trujillo. Entonces yo no hablo castellano, yo no entiendo el castellano, yo hablo español. ¿Vale? Y el castellano lo entiendo, pero no lo hablo. ¿Vale? Yo hablo español, por eso siempre digo español. Las propias cumbres no utilizan la palabra castellano. Cuidado, importante, esto es muy importante. La que utiliza es equivocadamente nuestra Constitución, que es lo que habría que reformar. Es decir, que dice castellano. Claro, y los demás, que pasa los extremeños, nos hemos quedado fuera. ¿No? Claro, los que no hablamos castellano nos hemos quedado fuera, no hablamos castellano, no hablamos catalán, aunque lo hablemos, pero no somos catalán parlantes ni vascos, nos hemos quedado fuera, ¿no? Porque nosotros hablamos español, no hablamos castellano. ¿De acuerdo? Bueno, en definitiva, las cumbres hablan de español y portugués. Lo digo para que esta cuestión de lengua, la palabra es poder. No se olviden ustedes de las... Bueno, pues ahí tenemos lo que es Iberoamérica. Iberoamérica se expresa a través de lo que podemos llamar las cumbres. Las cumbres, ¿no? Es decir, cada uno de todas estas palabras ha ido generando, y todas las identidades han ido generando acuerdos multilaterales. Entonces, se celebran las cumbres. Entonces, cuando se perfila el concepto y se dice Iberoamérica, somos 21, ahora 22, somos 22, vamos a celebrar la primera cumbre. Fíjense ustedes cómo se hace políticamente. La primera cumbre se celebra en el año 1991 y se celebra en la ciudad de Guadalajara, México, en 1991. Y ustedes no se han preguntado nunca, venga, falta que se lo pregunten y que se levanten a las 5 de la mañana sobresaltados, me van a preguntar, ¿por qué se celebró en México en 1991? Una razón muy sencilla, para que no fuese en Madrid en 1992. ¿Me van siguiendo? La segunda cumbre, ¿dónde fue? Madrid, 1992.
Pero la primera, Guadalajara, México, 1991. ¿Qué se trataba de evitar? Se trataba de evitar una manifestación de un poder neocolonial por parte de España, ya que era una idea española. Era la pugna que en aquel momento se hablaba entre el encuentro y el encontronazo. ¿Entiendes? Esa pugna entre el encuentro y el encontronazo se solucionó ¿cómo? El país que más habla español en el mundo, ¿cuál es? El país que más habla español en el mundo, México. Por tanto, México, no México. ¿Por qué 1991, o mejor dicho, ¿por qué no 1982? ¿Por qué? Porque ¿qué era 1992? ¿Qué representaba 1992? 500 años. Los 500 años de nuestro primer encuentro, dice la Declaración de Guadalajara. A 500 años de nuestro primer encuentro, al final, nosotros quisimos que triunfara la palabra encuentro y no encontronazo, ¿me entiendes o no? Nuestro primer encuentro nos reunimos aquí, en la ciudad de Guadalajara, para que no fuese Madrid. La segunda, la tercera, porque es un concepto, Iberoamérica es un concepto inclusivo frente al concepto, bueno, un concepto que también fue útil en su momento, pero claro, era un concepto que estaba muy vinculado al franquismo y entonces se rechaza profundamente, que es el concepto de Hispanoamérica. La comunidad hispánica, ¿no te acuerdas? Aquellos estudios que se hacían, la comunidad hispánica de naciones. Y se acuerda un concepto mucho más inclusivo. Brasil, el portugués de Portugal, sí, Portugal es importante, sí, Portugal es importante. Y se come muy bien, ¿no? Pero también es muy importante Brasil para este proyecto, ¿no? La primera cumbre, México, Guadalajara. La segunda, Madrid. La tercera, ¿dónde la harían ustedes? Bueno, Río, no, otro sitio. Salvador de Bahía. Se habrán dado ustedes cuenta que todos son sitios feísimos, ¿no? No, feísimos no, pero bueno, yo digo, cuando estoy en la Carlos III, digo, ¿por qué no organizan una cumbre en Getafe? Pues no sé, aquí en Fuenlabrada también podía organizar la cumbre, ¿no? Yo, pues no. Lo que decía Álvaro Uribe, el turismo presidencial. El turismo presidencial. Bueno, da igual, Salvador de Bahía, que lo conocerán. Una maravilla, Peruriño, una maravilla. Una verdadera maravilla. Y la cuarta, otro sitio también así, que no es bonito, San Carlos de Bariloche, en Argentina. ¿Vale? Bueno, en definitiva, una preciosidad. Bueno, en definitiva, ven ustedes los estados poderosos, los que se encuentran. Bueno, con eso ya hemos perfilado, porque es que se nos va el tiempo. A partir de ahí, nosotros tenemos que ver un poco la segunda parte. Ya sabemos lo que es América, ya sabemos lo que es América Latina, ya sabemos lo que es Caribe, que lo podemos unir o no a América Latina, lo podemos unir o no. Ahora está unido en política exterior, pero puede en el futuro separarse América Latina, y sabemos lo que es Iberoamérica. Iberoamérica es un concepto más de política exterior española, que nosotros queremos expandir, que queremos influir en el mundo a través de nuestro concepto de lo iberoamericano. Nos quedan pendientes algunas tareas, como incorporar algunos de estos estados que hemos comentado, y sobre todo establecer una relación con la comunidad de países de lengua portuguesa. Claro, a todo esto le acompaña otro fenómeno en América, que podría estar 2 horas o 3 horas más, pero a ver si lo diseño en 10 minutitos. Claro, las relaciones con Asia-Pacífico, ¿Iberoamérica se puede relacionar con Asia-Pacífico? Bueno, ¿quién es Iberoamérica? Iberoamérica son los 22 estados. ¿O tienen ustedes una estructura institucional? Hombre, tenemos una Secretaría General que está aquí, ahí al lado del paseo del Prado, ¿no? El Prado, estamos ahí. Tenemos, sí, una Secretaría General técnica para organizar las cumbres. Tenemos las cumbres, pero las cumbres no. Podemos crear foros iberoamericanos, Asia-Pacífico, sí, lo podemos crear, porque la realidad iberoamericana existe. Cada 2 años se celebran cumbres, ¿no? Tenemos relaciones y podríamos crear algunos foros. Por tanto, tenemos ahí una cierta estructura institucional, que no es una organización internacional, pero que podemos hacer. América puede colaborar, toda América puede colaborar con Asia-Pacífico, sí, pero claro, América tiene también sus problemas, ¿no? El concepto de América tiene sus problemas, como tiene el Iberoamérica. El concepto de América es que uno de los, más que problema, de los elementos o componentes esenciales, es que los Estados Unidos son América. Y claro, y los Estados Unidos, cuando a lo mejor en una época de la administración Obama puede ser más agradable, pero claro, la administración Trump, por lo menos en el trato inicial, pues es más arisca, ¿no? Entonces no podemos tener ahí. Y claro, establecernos un foro Asia-Pacífico-América y de los Estados Unidos. Yo con vosotros, no, yo voy yo solo con China. ¿Me entienden o no?
Por tanto, pero tiene estructura, sí, tiene la Organización de Estados Americanos. Es decir, América queda representado en la comunidad, en la Organización de Estados Americanos, OEA. América Latina Caribe queda representada en la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Comunidad de Estados, o como si quieren para no tenerlo ya, CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y Iberoamérica queda representada en la CIM, que es la Comunidad Iberoamericana. Pero claro, todo esto se le añade lo que podemos llamar el puzzle de las identidades en América. Entonces, si nosotros queremos saber lo que pasa, porque cuando nosotros hemos puesto en el título Iberoamérica, Asia-Pacífico, ustedes han pensado claramente las relaciones de los países de América Latina con Asia-Pacífico y fundamentalmente con China. ¿Es verdad o no? O por lo menos pensamos en eso, no nos engañemos. Porque es lo un poco más real que hay en este momento y no pensamos en Iberoamérica, porque si quisiéramos decir Iberoamérica, las relaciones de China con España, pues destinaríamos un apartado especial, ¿me entiendes? O las relaciones de China con Portugal, pues sería un apartado especial, sería distinta. Porque incluso nos lo planteamos desde otra perspectiva, como aquí va a primar, y ya le voy dando un dato muy importante, lo económico, lo comercial y la inversión, porque aquí lo que hay es comercial e inversión, básicamente. No digo solo eso, pero básicamente el comercio y la inversión, ¿no? El segundo socio comercial de América Latina es China. ¿Entiendes? El primero Estados Unidos y el segundo China. Y entonces estamos en esa pugna de poder. Podrían ustedes, las relaciones España-China no interesan mucho. Claro que interesan, todo interesa, pero no mucho, ¿no? ¿Qué interesan? Las relaciones China-Unión Europea. ¿Van siguiendo o no? Claro, eso es lo que interesaría estudiarlas. Digo, interesaría estudiarlas. No digo que sean ahora buenas o malas o regulares. Me van entendiendo, ¿no? Definitiva. Lo que les quiero decir es que si ustedes quieren hacer el enfoque de América Latina, yo les cuento la situación actual en América Latina, lo voy a decir así, miro a la grabación, es catastrófica. Auténticamente catastrófica. A los efectos de relación. ¿Por qué? Porque los procesos de integración están en un momento de máxima debilidad. Porque hay una disgregación, una fragmentación como nunca, creo yo, o como no existía en los últimos 50 años en el espacio de América Latina. Hasta tal punto de que nosotros hablábamos de Américas, ¿se acuerdan? La cumbre de las Américas. Hoy día no se habla de una América Latina, sino de varias Américas Latinas. ¿Vale? Además, América Latina, perdón, en los últimos años, un poquito de agua por ahí, gracias. En los últimos años ha habido un dato que se ha ido demostrando, que es los cambios políticos, los cambios ideológicos en cada uno de los países latinoamericanos han condicionado el devenir de los procesos de integración. Ahora les digo lo que son los procesos de integración, los esquemas de integración, que es donde podíamos, o desde donde podíamos establecer una relación clara con Asia-Pacífico. Es decir, porque tú lo que necesitas es tener un interlocutor. Asia-Pacífico necesita un interlocutor en América Latina, que no existe. Yo creo que no existe. CELAC, poco, ¿vale? Poco, por tanto, muy poco. Claro, América Latina también necesitaría un interlocutor. Muchas gracias, Raúl. América Latina también necesitaría un interlocutor en Asia-Pacífico, que no existe. Es decir, Asia-Pacífico tampoco tiene interlocutor. No hay una organización, hay algunas organizaciones que ahora mismo Asia-Pacífico, pero no agrupan a todos. Bueno, algunas organizaciones, pues, claro, se puede establecer relaciones con Estados Unidos. ¿De acuerdo? Definitivo. América Latina está sufriendo un desgaste inmenso en sus procesos de integración. ¿Cuáles son los procesos de integración? Bueno, los procesos de integración son muchos, no voy a explicarlos. Yo muchas veces les digo a mis alumnos, los procesos de integración es mutatis mutandis, y perdonen el atrevimiento porque no es así. ¿Cuántas uniones europeas hay en América Latina? Esa sería la pregunta que nos podíamos hacer, ¿no? ¿Cuántas uniones europeas hay en América Latina? Y yo le digo a mis alumnos, ¿cuántas quieren ustedes que les diga que hay? ¿Ustedes quieren 9? Yo les doy 9. ¿Ustedes quieren 12? Yo les doy 12. ¿Ustedes quieren 14? Yo les doy 14. Es lo que ustedes quieran. Y les suelo de dar al final ya 10, porque 10 es como un número mágico, ¿no? Y al final elijo 10. 10 esquemas de integración, iniciativas, esquemas, etcétera, que están. Pero bueno, para que ustedes me entiendan.
Hay procesos de integración en función de identidades que se producen en América Latina y que serían una plataforma muy útil para la cooperación con Asia. Por ejemplo, Mercosur, Mercado Común del Sur. Por ejemplo, Comunidad Andina. Por ejemplo, Sistema de Integración Centroamericano. Y por ejemplo, CARICOM. Así lo decimos así, Caribbean Community. No decimos con Cari, porque ese sí que es en inglés. Caribbean Community. CARICOM. CARICOM, SICA, CAM, Mercosur. ¿No? Digo las siglas. Esos son los 4 procesos regionales de integración que existen ahora en América Latina. Si nos podemos analizar las relaciones con Asia-Pacífico, pues no. Hay poca cosa, muy poquita cosa, y no a nivel institucional, sino muchas veces a niveles de los propios estados, dependientemente de los estados. Aunque ahora después les diré una precisión que también es importante. Claro, podemos ir a nivel regional, y a nivel regional tenemos el TELECAM, el famoso TELECAM que se llama TEMEC ahora, y que ya a lo mejor ni se llama, porque hoy mismo estamos en la guerra de los aranceles, y precisamente el TELECAM, en ese momento, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, precisamente los aranceles lo que hacen es atacar ese tratado. Es decir, saben ustedes que la administración Trump en el año 2018 intentó acabar con el tratado, ¿no? Y al final tuvo que ceder, ¿no? Y le cambiaron de nombre. De TELECAM se pasó a TEMEC y hubo algunos ajustes fundamentalmente en cuestiones de productos lácteos, etcétera. Pero es que ahora, claro, con los aranceles yo entiendo que el tratado se diluye, ¿no? Es decir, acabas con él sin decirle que no entre en vigor. No. ¡Pam! Le ataco ¿cómo se llama? ¿El punto de flotación se llama? ¿Cómo se llama? Cuando atacas un barco y le das en el que hace que el barco, pues eso, ahí el elemento de flotación que le permite flotar, ahí justo el tratado, ahí justo le están dando con los aranceles. Tiene, por ejemplo, UNASUR. ¿Dónde está UNASUR? Unión de Naciones Sudamericanas, ¿dónde está? No sé, no puedes desconectar y digo una cosa, no va a ser. Entonces, ¿dónde está UNASUR? Pues no está en ningún lado, ¿Dónde está PROSUR? Tampoco está en ningún lado. Es decir, se han ido destruyendo los propios procesos de integración. La Asociación de Estados del Caribe no sirve para esto, tampoco las relaciones con Asia Pacífico, aunque se podrían establecer, porque la Asociación de Estados del Caribe agrupa a todos los estados bañados por el Mar Caribe. Estados Unidos no, es una precisión muy importante que le decía a su compañera. Estados Unidos, aunque es un territorio bañado por el Caribe, políticamente no lo consideramos Caribe. ¿Entienden o no? Porque sería improcedente desde el punto de vista político, ¿no? Bueno, en definitiva, todos esos procesos de integración no. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, pues la situación es esa, una situación muy confusa. Podríamos explicarla con mucho más detalle, si quieren otro día. Le dedicamos otra sesión y les voy explicando Mercosur, Comunidad Andina, cada uno de ellos y cada uno. La cuestión, ¿es posible que este espacio, llamen ustedes como quieran, llamen ustedes como quieran, Iberoamérica, América o América Latina Caribe, es posible que mantenga relaciones con Asia-Pacífico? Desde el punto de vista multilateral, muy complicado, porque no existen organizaciones en este momento que estén dispuestas a establecer esa cooperación con Asia-Pacífico. ¿Me entienden? Segundo, vamos a la otra mirada. La otra mirada es ver América Latina y el Caribe desde la perspectiva de Asia-Pacífico. ¿Qué Asia-Pacífico? Tenemos que seguir el mismo esquema. Estados iban soberanos e independientes. Dígame algún estado soberano e independiente de Asia-Pacífico. Importante. China. Otro, Indonesia. Otro, Japón. Otro, Corea. Bueno, he dicho unos cuantos para que nos hagamos una idea. ¿Ustedes creen que todos esos estados están agrupados en organizaciones que mantienen una posición común? No. ¿Mantienen una posición común respecto a América Latina y el Caribe? No. Perdón, vamos entonces, voy a dar de las ideas centrales de Asia-Pacífico en su relación con Iberoamérica y abrimos un debate, ¿les parece? Claro, ¿cuál es la situación? Lo primero, el mundo, todos os lo habrán dicho muchas veces, ha cambiado un poco de perspectiva, ¿no? Hasta ahora, pues América Latina, ¿con quién tenía interés en mantener relaciones? Con los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, América Latina es un espacio
de su colaboración. Y América Latina, en un momento determinado, expresa su interés por Europa y Europa expresa su interés, esto entre comillas todo, por América Latina, ¿no? Entonces se establecen relaciones, es decir, realmente América Latina con quien tiene interés es con los Estados Unidos y con quien tiene interés es con Europa. Ahí se utilizan por elementos también históricos, culturales, la existencia de valores comunes, democracia, defensa de los derechos humanos, todas estas cuestiones se valoran en cada unidad. Para que vean ustedes, muy sencillo. La Unión Europea con América Latina establece 3 niveles de cooperación. A ver si esto después existe o no en Asia Pacífico. Verás cómo no existe y esto es lo que debería existir, pero no existe. El primer nivel es un nivel de cumbres, que se reúnen cada 4 años todos los jefes de Estado y Gobierno de América Latina, Caribe y la Unión Europea. El segundo nivel es la relación de la Unión Europea con los procesos de integración de América Latina, que serían con la Comunidad Andina, con Mercosur, con SICA y con CARICOM. ¿De acuerdo? Y el tercer nivel sería las relaciones de la Unión Europea con estados independientes de América Latina. Un acuerdo de asociación con México, un acuerdo de asociación con Chile, un acuerdo de asociación de comercio preferente con Perú y con Colombia. Eso no es una contradicción. Sí, claro. Ahora vemos, ¿vale? Son los 3 niveles. Entonces, claro, hay un momento en el que el segundo nivel no funciona. Es decir, empieza la Unión Europea a establecer relaciones con la comunidad andina y no encuentran interlocutores en la comunidad andina, y en la comunidad andina los estados mantienen una posición cada vez diferente. Entonces, ¿qué dice? Bueno, lo que dijo Mao después de la Revolución Cultural, ya que estamos aquí, que crezcan las 1000 flores, ¿no? ¿Y cuáles son las 1000 flores? Pues las 1000 flores, que crezca todo. Entonces empezar las relaciones esas, no, claro, en ese sentido. La propia Angela Merkel en su momento dice: oiga, que yo no puedo establecer relaciones con los procesos de integración. Yo soy Unión Europea, soy uno, Unión Europea, aunque tenga una diversidad dentro, soy uno, pero no me encuentro uno ahí. Claro, no me encuentro, pues yo quiero hablar con uno, no quiero hablar con 27, es decir, con 33, porque América Latina y el Caribe son 33. Yo no quiero hablar con 33, quiero hablar con uno. Como no he encontrado uno, pues voy a hablar con uno. ¿Uno quién es? México, acuerdo de asociación. ¿Uno quién es? Chile, acuerdo de asociación. Fíjense ustedes, al final llegamos México, Chile, Perú, Colombia. Y México, Chile, Perú, Colombia, fíjense ustedes, son los estados preferentes para la Unión Europea. ¿Saben ustedes que esos estados conformaron, una vez iniciado el siglo XXI, una cosa que nos interesa mucho aquí? ¿Saben cómo se llama? La Alianza del Pacífico. Los estados pacíficos. Es decir, la Unión Europea ha seleccionado, mediante acuerdo de asociación, sin hacerlo con la alianza, lo ha hecho bilateralmente con cada uno de los estados. Lo digo porque es muy interesante, ¿no? Porque ese es el proceso de integración de América Latina que en el futuro puede servir de punta de lanza en su relación hacia Pacífico. Está Perú, que tiene una larga tradición de cooperación con Japón. Ustedes, los fenómenos de migración también, migración japonesa y china, que se valora mucho y tal, pero después lo que queremos son resultados tangibles. Es decir, muy bien, pero queremos resultados tangibles. Bueno, pues la producción. Bueno, ¿cómo queda la situación ahora mismo? ¿Cómo está la situación? Bueno, yo en 4 líneas esenciales diría lo siguiente. En primer lugar, se ha producido, y todos ustedes lo saben, un crecimiento impresionante de Asia-Pacífico de poder en la comunidad internacional. Muchos hacen incluso la desviación del mapa, ¿no? En el que en el centro ya no está el Atlántico, sino que se va a situar el Pacífico. Todos sabemos que los centros de poder se han desviado, por decirlo de alguna manera, o se han dirigido hacia el Asia-Pacífico. Ahí ha surgido, añado como complementario, un Estado muy poderoso, un país muy poderoso que es China. ¿Vale? Bueno, pues muy sencillo. Todo el mundo mira al imperio. Dejan a mirar al imperio. América Latina también mira al imperio ahora. A este imperio que ha surgido, que es aquí. Por tanto, por una parte, a Asia-Pacífico le va a interesar América Latina como una zona inexplorada durante mucho tiempo, en el que existen muy pocas relaciones, prácticamente hasta el siglo XXI. Estas relaciones
uno las puede situar muy incipientes en los años 70 del siglo XX, se agudizan a partir de 1995. Todo el mundo sitúa 1995 como la fecha de salida, ¿no?, de las relaciones Asia-Pacífico, fundamentalmente de China. China es a partir del 95 cuando empieza esta. Primer punto. Como Asia-Pacífico empieza a tener poder en la comunidad internacional y China empieza a tener poder en la comunidad internacional, a América Latina le interesa ya Asia-Pacífico, y al que tiene poder le interesa tener amigos, socios, ¿no? Es decir, también le interesa, y por tanto a Asia-Pacífico también empieza a interesarle a América. Segundo, ha habido tradicionalmente un desconocimiento mutuo. Eso, seamos conscientes de que ha habido un desconocimiento mutuo de Asia-Pacífico. Cuando digo Asia-Pacífico, claro, dirán ustedes que no es lo mismo Indonesia que Corea o que China. Es decir, voy mezclando, me queda poco tiempo, voy mezclando Asia-Pacífico, China. Ha habido un desconocimiento conjunto entre las dos regiones, por decir dos regiones, por llamarlas regiones, vamos a llamarlas esas regiones. Tercero, los avances que se han producido y que son importantes en este momento son fundamentalmente con China. El gran estado es China, no otros estados, aunque Japón también tuvo unas grandes o ha tenido muy buenas relaciones con otros estados, y son relaciones fundamentalmente de carácter económico, no de carácter político. Ellos lo llaman, tengo aquí la palabra, y ustedes lo saben ya, en la política exterior china, lo llaman, bueno, exterior China en particular, no de Asia-Pacífico, lo llaman la comunidad de destino compartido. Es el concepto que ha acuñado la política exterior china, ¿no? Es decir, Beijing ha dicho, este es el concepto, la comunidad de destino compartido. Y ahí ellos introducen elementos de, dice, solidaridad, de moralidad, intereses mutuos, defensa de los intereses mutuos y de entendernos como socios y no como enemigos, no como adversarios. Entendernos como socios. Lo mismito que está diciendo Trump en este momento. Lo mismito. ¿Entienden ustedes? Y yo creo que la política exterior de Estados Unidos se está equivocando, a mi juicio se está equivocando, haciendo lo que hace, ¿no? Porque buscando enemigos o buscando adversarios, pues uno no hace una buena política. No. Esto ha tenido, empieza a tener resultados tangibles. Sí, empieza a tener. Ya existen acuerdos de libre comercio. Saben ustedes que China se ha convertido en el adalid del libre comercio. ¿Qué es el libre comercio? No me dice la canción, no, muchas gracias, si usted no me hace gracia, pues eso. Dice, pues no es no aranceles, eso es el libre comercio. El libre comercio es no a los aranceles. Es decir, es el inicio para el no a los aranceles, que después traerá consigo una unión valorada. Entonces se han cerrado, los he anotado aquí para no dejarme ninguno. Pues tenemos los acuerdos de libre comercio que ahora mismo tenemos, son con Chile del 2006, Chile tiene un convenio con 2006, con Perú en el 2009, con Costa Rica en el 2010, y después tenemos procesos de inversión de China, fundamentalmente en Venezuela el 44%, en Brasil el 26%, en Ecuador el 12%, en Argentina el 11%. Eso es de China. Y después están poniendo en marcha acuerdos de asociación en general, es decir, no, pero fundamentalmente económico, y lo económico en dos sectores, en lo comercial y en la inversión. ¿De acuerdo? Bien, pues todo eso es. Por tanto, desde el punto de vista económico, ¿se han producido avances? Sí, claro que sí. Hay una penetración por parte de Asia-Pacífico en América Latina, siendo mucho más deficitaria América Latina y el Caribe que en la zona de Asia-Pacífico. Es verdad que en la Alianza del Pacífico diseñaron una medida, bueno, los estados que se ven afectados fundamentalmente por esto van a ser Brasil, Argentina, Perú, Chile, ¿no? Perú, Chile son los estados, Costa Rica también son también estados, no toda América Latina está impregnada del mundo pacífico asiático. Pero que decía, en la Alianza del Pacífico se inventó una fórmula, que no sé ahora cómo estará funcionando, no lo he comprobado, una fórmula que es que en todos estos países de Asia-Pacífico fundamentalmente se establecieron lo que se llamaban las embajadas conjuntas. Las embajadas conjuntas es que en la embajada de Chile, ¿no?, por ejemplo, en Corea, ¿no?, llevara los asuntos de Chile y de Colombia, ¿no?
desde el punto de vista comercial, todas las cuestiones comerciales. Como la Alianza Pacífico son 4 estados, son México, Colombia, Chile y Perú, pues una embajada llevará los asuntos económicos, comerciales, mejor dicho, de esos 4 estados. Bueno, es una política para inserción de América Latina o de algunos países de América Latina en la zona, en el área Asia-Pacífico. ¿De acuerdo? Por tanto, las relaciones van a ser normalmente bilaterales. Es decir, que si Corea quiere invertir en América Latina, lo va a tener que hacer con estados independientes. ¿Eso es invertir en América Latina? Sí. ¿Es invertir para toda América Latina? No. Solamente para los estados que se ven beneficiados. Pese a todo, tenemos algunas organizaciones, más que organizaciones, foros. Una es organización y esta es un foro que son fundamentalmente el PEP, que es el Foro de Cooperación Económica del Pacífico, y la APEC, la Cooperación Económica Asia-Pacífico. La Cooperación Económica Asia-Pacífico se creó en 1989. Hay 3 estados, que son México, Chile y Perú. México, Chile y Perú. ¿De acuerdo? Son estados pacíficos que se han integrado en foros que son específicamente de la zona Asia-Pacífico. Desde el punto de vista político, yo creo que hay un proceso de desideologización en el mundo. No hay. Y desde el punto de vista cultural sí hay algunas relaciones. Hay 31, si no recuerdo mal, 31 institutos Confucio en América Latina, en 13 estados. Bueno, no está mal, son nuestros institutos Cervantes en el fondo, ¿no? Esos son institutos para la expansión de la lengua china y de la cultura. ¿Se llaman así, perdón? Confucio. Sí, ¿quién los introduce? El gobierno. ¿Cuál? China. China introduce. Sí, la lengua china. Lengua china y cultura china. Llaman así. Sí, pero Confucio. Espérate. Paco, el Instituto Confucio que está organizado por el Hanbang Confucio, se llama en chino. Y es la copia del Instituto DPT, del Instituto Cervantes. Claro. Solo tiene el Instituto Cervantes, que es España, lo que yo conozco, Instituto Camões, que es el portugués, es el de España. Mira, no he visto el dato ese, que lo podía haber visto, no se me ha olvidado verlo. ¿Cuántos institutos Cervantes hay en Asia-Pacífico? Lo podríamos haber visto también. Es verdad, no lo he visto por una razón, porque a mí me han dicho, explica Iberoamérica. Yo he entendido que era América Latina y el Caribe, lo que tiene la gente de la cabeza, mientras que el Instituto Cervantes es una producción española, lo saben ustedes, es un producto español. El Cervantes no es un producto latinoamericano. Hombre, el país que más Cervantes tiene ahora mismo en el mundo creo que es Brasil. Y el segundo que tiene más Cervantes es Marruecos. ¿No sabían? 7 institutos Cervantes en Marruecos. Hay una sede incluso en Larache. Si tienen ustedes la oportunidad de ver Larache, es una ciudad muy deteriorada, pero muy bonita. Pues sí, es China, la política exterior china. Sí, perdón, pues que me llama la atención porque antes de usted, hace un par de semanas, una profesora coreana hizo mucho hincapié en el confucianismo, entonces... Bueno, sí, pero yo las cosas entre ellos. No, pero sí hizo hincapié. Sí, porque Confucio se expande también. Me llama la atención que sea China, primero quiere erradicar todo ese tipo de cultura, etcétera. Te llamas así. Francisco es alumno mío de grado de Historia. No me escucha, Francisco. Si yo soy miembro del Comité de Dirección Mundial del International Confucian Association, y lo he dicho, para que me respetéis y me temáis. Y ni me respetáis ni me temáis, ni me escucháis. Si me escucháis, que están aquí. Tengo a Francisco, ¿no? Francisco, ¿no? Sí. Francisco, bueno, estupendo, ¿no? Buena pregunta. Bueno, lo que quiero decir, que es lo importante, que no solo es lo económico, sino que esto va a traer consigo otros aspectos, como puede ser la cooperación cultural. En los documentos, hay 2 documentos que ha elaborado la política exterior china, porque en realidad yo puedo hablar de Asia-Pacífico, pero prefiero señalar los elementos centrales de la política china, porque no tengo que hablar los elementos centrales de Indonesia, no sé, prácticamente casi nada. De Corea prácticamente, pero China sí, China tiene un interés más específico en América. Le he señalado ahí, se los voy a leer ahora, todos los sectores que yo he detectado en los que de una manera u otra China está empezando a influir y a tener una cierta relevancia en América Latina. Claro, en algunos con muy poca intensidad, pero hay algunos sectores muy interesantes. Lo voy a leer para que se me olvide. Bueno, primero, el más importante es el económico, sin ninguna duda, el económico. En el económico tenemos los acuerdos de libre comercio
fundamentalmente en dos cuestiones. Una son las materias primas y otra son los alimentos. Cuidado, la cuestión de los alimentos es muy importante para China. Es una cuestión muy importante. ¿Y qué tiene América Latina? Recursos naturales. ¿Qué tiene China? Recursos financieros. Entonces, esa combinación entre recursos naturales y recursos financieros lo han detectado los latinoamericanos y lo han detectado los chinos. Por tanto, es así. No sé si se acuerdan ustedes, pero yo tenía muchos amigos en América Latina que durante unos años, ¿se acuerdan? Después de la crisis de 2008, 2000, más o menos por esa fecha, 2010, 2008, ¿se acuerdan ustedes de la soja? Lo que en América Latina llaman la soya, y dicen la soya, la soja. Pero pues la soja se vendía mucho y se vendía donde a China fundamentalmente. Luego, no grande fortuna, pero gente agricultora, los padres de algunos amigos míos que yo conocía, hicieron su capitalito precisamente con la soja, ¿no? La soja es esto de aquí, esto de aquí. Por tanto, el ámbito económico muy importante. Hay otro ámbito que es el ámbito de las infraestructuras. Es decir, China está colaborando mucho en el ámbito de la infraestructura. Ahí no se olviden ustedes, claro, que no me da tiempo a explicarlo. Había un proyecto ahí de Suramérica, eso de entonces Suramérica, que se llamaba IRSA, iniciativa, ¿no?, de la red de Suramérica, que es una iniciativa que se llama COSIPLAN, creo que se llama ahora, COSIPLAN. Es una iniciativa para crear túneles, puentes, carreteras en toda Suramérica y conectar. Bueno, en esas infraestructuras están colaborando capital chino, ¿vale? Eso es importante. Fundamentalmente un país donde está trabajando mucho China es en Bolivia. Eso es en Bolivia. Pero fíjense ustedes, todo bilateral, no sé si me están siguiendo, todo bilateral, sector por sector y estado, país por país. Aquí no puedo hacer ustedes un análisis global. Y acabo ya, porque no me llevaba ustedes. Formación de cuadros técnicos, medio ambiente, conectividad, gobernanza, inversión en energía y minería, también es muy importante. Aquí, por ejemplo, están los famosos préstamos chinos, Instituto Confucio y Cultura, y en el ámbito, y acabo con esto, también una cooperación en el ámbito militar. Bien a través de donación de equipamiento militar o bien a través ya de la compra. Incluso hay una estación de control en la Patagonia que está generando por satélite, están los chinos y está generando. ¿De acuerdo? No he querido entrar tampoco en las cuestiones del canal de Panamá, porque escuchen ustedes a Trump y ya saben, ¿no? Es decir, yo no les dimos, ¿qué dijo Trump? La palabra, no les dimos el canal para que se lo dieran a los chinos. Yo creo que eso lo resume todo, ¿vale? Bueno, pues ha sido un placer, muchísimas gracias y iniciamos el debate. Pregunta, sí, ¿cómo se llama usted? Dígame el nombre. Héctor. Muy bien, Héctor, muy bien. Yo tengo... Se van, pero bueno, tiene que ir alguno porque tiene que Se hablan todos primero y después ya hablamos. Muchas gracias, encantado. Se hagan primero porque así no hay uno. Gracias a todos. Yo tengo dos preguntas. La primera es una tontería que hago mucho. ¿Por qué insistir en Andorra en la imposición del español que han llamado si el castellano es una lengua ibérica? O sea, el catalán es una lengua ibérica también. Bueno, no imposición del español, no imposición del español, sino de las lenguas oficiales de la Comunidad Iberoamericana de Naciones son el español y el portugués. Entonces, como está configurado así, el hecho de que el 99% de la población andorrana hable español, yo creo que no hay ningún problema en aceptarla como lengua oficial también. Yo creo que es una demanda social. Yo no creo, sinceramente, no lo he planteado como imposición, sino lo planteo como elemento de cooperación, ¿no? Es decir, bueno, usted quiere entrar en una comunidad en la que sus lenguas oficiales son el español y el portugués. I-O. Porque dice I-O, no dice los dos, sino una u otra o las dos, ¿no? Pero, entonces, ¿por qué no puede usted poner como lengua oficial? Es decir, yo creo que la pelota estaría en el tejado andorrano, no en el tejado... ¿Por qué usted no pone como lengua oficial el español? ¿Qué elementos hay para que en una población que el 99% habla español, usted no pueda dar satisfacción a esa población poniendo también como lengua oficial? Eso es lo que yo me pregunto y lo que yo digo, bueno, me parecía una buena oportunidad que quiera entrar y bueno, en las negociaciones tú me das algo y yo te doy algo, ¿no? Eso es lógico también. O sea, no me parecería que sería bueno para ambas partes.
pero también fundamentalmente para los andorranos que hablan español, ¿no? Porque, claro, si el 99% habla español, habla, ¿no? Su lengua materna habrá que determinarla, ¿no? Pero si hablan español el 99%, ¿por qué no hacerla lengua oficial? ¿Cuál es el motivo por el que no se hace lengua oficial? Eso sí, otra cuestión distinta, esto es lo que usted plantea, que al ser una lengua ibérica el catalán, o puede ser también una lengua ibérica el gallego, o puede ser una lengua ibérica no procedente del latín, el vasco, haberla incluido como lengua, pero eso complicaba mucho más la comunidad iberoamericana, porque había que haber incluido el aymara, el quechua, es decir, una serie de lenguas también que son americanas, y eso hubiera configurado. Los elementos comunes que teníamos eran el español y el portugués desde el punto de vista de la lengua, no desde el punto de vista de la cultura. Pero desde el punto de vista de la lengua teníamos esos elementos. Por tanto, se buscó la simplificación, que a mí en relaciones internacionales me parece bien, ¿vale? Lo cual no quita después la carta cultural de que yo participe en su elaboración, se le da una gran importancia a las lenguas originarias también, claro. Mi otra pregunta era, China, al igual que en África, financia explotaciones en el Amazonas, ¿no? Tiene grandes explotaciones. Ese territorio, en África siempre se dice que controla gran parte del territorio indirectamente, en el Amazonas entiendo que es igual, ¿no? Bueno, una cosa, pero no es territorio de China, a ver si me entiendes, No. es un territorio, es decir, si se le da una concesión, pues de acuerdo con la normativa interna, en su caso de Brasil, por ejemplo, ¿no? Brasil, que por ejemplo hay en Brasil, es decir, pues de acuerdo con eso, pues bueno, lo que tiene es un control económico, ¿no? Lo que tiene un poder económico, pero siempre esas concesiones se dan con unas características y con unas condiciones determinadas, de acuerdo con la legislación interna del propio Estado y con la legislación internacional, que deben cumplir también, de protección del medio ambiente, o por ejemplo, si interviniera alguna empresa europea, pues esa estaría incluso mucho más vinculada por reglamentos, hay reglamentos en el ámbito de la madera que son muy, muy importantes. Eso no significa que tengan el control del territorio, eso significa que tiene un control económico, o por lo menos un poder económico importante en alguna zona, es decir, que China tiene los recursos financieros. En América Latina tiene esos recursos naturales de los que hemos hablado, tiene agua, tiene madera, tiene alimentos, ¿no? Tiene agricultura, tiene todos esos recursos, la soja, ¿no? Tiene muchos recursos naturales, ¿no? Y tiene minerales también, tiene energía, que América Latina tiene energía, agua, tiene mucha agua. América Latina tiene mucha agua. Claro, mucha agua. Entonces, todo eso sí que tiene China. China tiene los recursos financieros y muchas veces la capacidad también de formación. Se me ha olvidado decir un sector que no había mencionado, que es ciencia y tecnología. Tecnología también. El sector de la tecnología está empezando a dar fuerte. Pero ahí hay que hacer un balance, porque eso va cambiando de manera continua. Es muy interesante, Héctor, la pregunta, ¿no? Es decir, que la pregunta... bueno, y hay otro concepto. ¿Cómo dije yo? Que era la comunidad de designio compartido o algo así, ¿no? De destino compartido, ese es el concepto, la comunidad de destino compartido. Muy bonita, la frase es muy bonita porque es muy decir, oye, somos socios, somos amigos que no estamos... Claro, ¿y qué quieren que se aleje de ahí? Lo neocolonial, eso es lo que quieren, que se aleje el concepto de lo neocolonial, porque es que ya se habla en la literatura científica, ya se habla de un nuevo colonialismo chino en América Latina, ¿no? Es decir, eso se habla, bueno, solamente de que se habla de todo, pero eso también se ha comentado desde el punto de vista científico, ¿no? Precisamente esa expresión de política exterior china lo que intenta es eliminar esa imagen, como cuando España puso en marcha el proyecto iberoamericano, pues intentó alejarlo en la medida de todo lo posible de algo que tuviera cierto aroma. Sí, ¿no? De hecho, quería apuntarlo también para esto, de hecho, fijaos, y eso lo he explicado a los que seáis todavía mío, los que habéis quedado, fijaos que esto se llama Fundación Euroasiática, y eso lo he explicado, si no lo terminaré explicando en clase, es decir, esto es, ¿por qué se llama Euroasiática? Para que no sea asiatista, porque el concepto asiatismo quedó absolutamente abrasado por el militarismo japonés. Claro. Japón, para explotar Asia, usó el asiatismo, Asia First, los asiáticos nos unimos, somos iguales, superiores a los blancos. Entonces ese concepto queda tan ligado a conceptos que podríamos mal llamar fascistas, a una cosa parecida, que se prohíbe, que es un poco lo que decía el profesor Díaz Barrado al empezar, que también lo he dicho yo en clase sobre lo que dijo Confucio, dice, ¿qué es lo que reformaría si te dieran un gobierno de un pueblo, de un pequeño país? Dice, reformaría los nombres. Porque cuando los nombres no se ajustan a lo que significa, la gente no sabe nada, las leyes no tienen valor. Entonces es lo importante lo que decía el profesor al principio.
¿Por qué esas palabras? Las palabras son muy importantes y más en las relaciones internacionales, en todo, en la vida normal, las palabras también son importantes. Muchas veces digo, de broma, ¿no? Muchas veces, cuando uno se acerca a un funcionario español hay que saberse la palabra exacta del papel que quiere, porque si no dices la palabra exacta siempre tienes problemas. Pues en las relaciones internacionales hay que decir efectivamente la palabra precisa, pero la palabra también te da poder. Y esa palabra, si es una palabra que tiene peso en las relaciones internacionales, te da capacidad de actuar pero en las para que no relaciones. sean eufemismos. Claro, no. Porque tendemos a decir eso que estás diciendo, pero resulta que si usamos otra palabra que significa lo mismo, pero claro, ya como no es colonialismo, ahora decimos otra cosa. Las que son políticamente es un eufemismo correctas, las que se muy convierten en políticamente correctas también, muchas veces, y eso sucede. Claro, muchas veces se utiliza una palabra para no decir, y después está a lo mejor practicando el contenido. Claro, detrás de las palabras hay un contenido, como decía Raúl Ramírez. Por eso Raúl Ramírez lo dice muy claramente. Detrás de la palabra hay un contenido, esa es la esencia. La cuestión. ¿Más preguntas? Sí. Juanjo. Sí, en relación con eso que mencionaba antes de que la importancia del lenguaje en las relaciones internacionales, la agresividad que está demostrando Donald Trump a la hora de utilizar expresiones como el gobernador de Canadá para referirse a su primer ministro, o quitando fondos de la Casa Blanca para financiar el español, la guerra de los aranceles, o incluso la presión para intentar hacerse con Groenlandia, podría ayudar a que los países de toda Iberoamérica conectasen más en profundidad con los países de Asia-Pacífico. Sí. Así Yo le voy a dar mi opinión. Juanjo, muy buena pregunta, una pregunta excelente. Yo le voy a dar mi opinión sometida a muchos límites, en el sentido de que, por un lado, todo esto va evolucionando, no sabemos cuál va a ser el resultado de la política que está practicando Trump, no lo sabemos todavía, todos los resultados concretos que va a producir. Yo voy a decir lo que yo creo que puede producir, los límites, por qué se hace. Yo también desconozco muchas veces cuáles son las razones últimas que se hace, pero le diría lo siguiente. Hace 2 semanas, una semana o 2 semanas, se publicó, creo que fue en el Confidencial, un artículo de un autor que explicó el realismo dentro de la teoría de las relaciones internacionales. El realismo viene un poco a decir, en términos muy genéricos, muy generales, digo 2 palabras, que simplemente que el mundo es una anarquía y que cada uno defiende sus intereses nacionales, ¿no? Y que el poder que se impone fundamentalmente el poder militar y el poder económico, después tiene un realismo ofensivo, realismo defensivo, los neorrealistas, pero bueno, en términos generales que uno va defendiendo. Entonces se preguntaba, ¿la política de Donald Trump es una política realista? ¿No? Decía él, ¿no? En una entrevista que le hace. Y entonces él viene a decir al final que no, que ni siquiera es un realismo, ¿no? En el sentido de que Trump está defendiendo los intereses de los Estados Unidos con estas medidas que está adoptando y sobre todo con ese lenguaje también, con esa forma. Él decía que no. Yo coincido con esa visión. Yo creo que así no se defienden exactamente los intereses de los Estados Unidos de manera clara. ¿Por qué? Por lo que usted dice, Juan. A mí me da la impresión de que si tú ofendes, entre comillas, ¿no? Claro, la situación del despacho Oval, pues es una situación de ofensa en relación con Zelensky, ¿no? Yo por lo menos lo interpreto así. Si no de ofensa, al menos de humillación. Yo no lo interpreto de otra manera. Yo como occidental no lo puedo interpretar de otra manera. Yo creo que si no se le trata a un jefe de Estado, incluso que está en guerra, y que además es el sujeto pasivo de la agresión, no se le trata de esa manera. Entonces todo eso es generar amigos, lo que usted me pregunta. Usted me está preguntando, ¿eso genera amigos? No, eso lo que genera son enemigos, adversarios. Entonces, ¿eso va a producir efectos? Yo creo que no. Yo creo que va a ser efectos negativos. Por lo menos a muy corto plazo lo está produciendo ya. El vaivén de aumento de los aranceles, suspendo los aranceles, vuelvo a aumentar los aranceles, vuelvo a suspender los aranceles, ha producido una caída en bolsa muy significativa, fundamentalmente en los Estados Unidos, que ha repercutido en Europa, pero ahí están las pérdidas ya, las pérdidas. Ha habido, ayer se comentaba, no lo sé, que Elon Musk había perdido no sé cuántos millones también, precisamente se comentaba, ¿no? Sí, si me permite el comentario, de eso justo, todos los que han ido a la toma de posesión de Trump y los más ya han perdido un 30% de sus ganancias respecto al año pasado. Ya no estamos grabando, ¿no? No, ya no estamos grabando. Ah, bueno, ya, voy a hablar sin límites, hombre, voy a hablar sin límites. No han perdido nada, han estado de ganar. En definitiva.